Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos por aquí. Soy María Scherer y bueno, habemos muchos preocupados por lo que está sucediendo en el PRI, porque pensamos que debe de haber una oposición fuerte, robusta, sólida, pero pocas personas tan preocupadas como nuestra invitada de hoy. Ella fue presidenta del PRI, es Dulce María Sauri. Dulce María, qué gusto tenerte por aquí, platicando aquí en Latinos. Pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias. Eh, Para el PRI, lo urgente, ¿no? Lo inminente, lo inmediato es la elección en el Estado de México y la elección de Coahuila, que ambas se celebrarán el año próximo. El Estado de México tiene el padrón más grande de todo el país. Una derrota en el Estado de México, Dulce María, sí puede marcar el final del PRIismo. Yo creo que no está muerto, ni mucho menos, pero una derrota ya sería brutal. A ver, la primera cuestión a señalar es que efectivamente las dos elecciones de gobernadora del año próximo son elecciones fundamentales para el PRI porque son los dos estados que restan por alternancia en el gobierno. Sí. Han sido gobernados por el PRI. Dos estados que hasta que tome posesión el próximo gobernador de Durango son los últimos que le quedan al PRI. La última trinchera. Efectivamente. Entonces, como quien dice, pone en juego el año próximo, menos de un año, 2/3 partes de su presencia territorial. Lo señalaste muy bien, el Estado de México por sí mismo tiene un peso específico muy importante, electoral, poblacional, económicamente hablando, es fundamental. Ganar el Estado de México es muy relevante para poder competir el año de la elección presidencial. Sin embargo, el PRI ganó el Estado de México en 2017. Apretado, bastante apretado. Apretado, y compitió y no ganó la presidencia de la República. O sea, es condición necesaria ganar, pero no es suficiente. Ahora también el PRI tiene, de cara a la elección de estos dos estados, que tomar una serie de definiciones que no pueden estar fuera de una gran reflexión sobre qué ha pasado con el partido desde 2018. Ahora, hablaremos más de lo que ha pasado desde el 2018 tú y yo, pero entre estas cosas que han pasado, pasó la alianza. En medio de la alianza opositora y de la defensa argumentada de por qué se debe sostenerla, ¿qué le da identidad a los priistas? A ver, yo te diría que hay un paso previo y que tiene que ver con el pasado inmediato y las alianzas electorales que no las inauguró el PRI. La inauguró la oposición al PRI como una manera de presentar un frente común para el entonces partido hegemónico primero, después mayoritario, y fueron exitosas en varias partes del país. Pongo dos ejemplos muy cercanos de alianzas. El caso de Zacatecas y el caso de Baja California Sur en 1998. En ambos casos, alianzas encabezadas por expriistas. Digamos que no perdió la identidad el PAN, no perdió la identidad el PRD cuando fueron en alianzas electorales, y ya cuando fueron gobiernos, pues prácticamente cuando ganaba un candidato del PAN, se volvía gobierno del PAN y los del PRD quedaban marginados, sino es decir, excluidos y viceversa. Es que déjame ponértelo así, el PRI y el PAN eran como el América y las Chivas. No así el PAN y el PRD, por ejemplo, ¿no? De estas alianzas anteriores de las que tú hablas. O sea, el PAN nació para acabar con el PRIismo. Porque ese era el elemento común, que era tan claro, tan manifiesto, el elemento de oponerse al PRI. Sin embargo, el elemento de oponerse a Morena, vamos a decir, al partido o al movimiento en el gobierno, de oponerse al presidente López Obrador, es un elemento necesario, sí, pero no es suficiente, igual que lo que hace un momento te mencionaba sobre el resultado electoral. O
sea, ¿sobre qué se ha construido la alianza electoral? Para oponerse al presidente, ni siquiera a Morena, porque eso es parte de las grandes ausencias de la narrativa opositora. Sabemos muy bien que no queremos de lo que hace el actual gobierno, pero qué poco sabemos de lo que queremos hacer. Es más, ni siquiera ha habido una reflexión congruente. Todo es una disputa por el pasado. El presidente de la República quiere llevarnos al pasado de los 70, de los principios de los 80. Y las oposiciones parece que quieren llevarnos al pasado más reciente, el del 2010, antes del 2018. Entonces no se trata de eso. La narrativa del futuro está pendiente de armar. Sí, no digamos de la alianza. Esa narrativa está pendiente dentro del PRI. Dentro del PRI y dentro de las oposiciones en general, y Correcto. aquí incluyo hasta Movimiento Ciudadano. Tú has hablado de cómo el PRI ha ido perdiendo su base territorial. ¿Cómo recuperas la base territorial o a partir de qué empiezas a recuperarla? Recuperar la base territorial es fundamental para el PRI o para cualquier partido político que quiere construir una opción para triunfar nacionalmente. Vuelvo a las lecciones del pasado. ¿Cómo logró el PAN armar una estructura electoral, político-electoral, que le permitió plantarle cara y ganarle la elección al PRI en el año 2000? Los primeros triunfos del PAN fueron a nivel municipal y, desde luego, en las ciudades más grandes, más desarrolladas del norte del país, también en Mérida, por ejemplo, en el caso del sur-sureste, y luego después en municipios de tamaño intermedio. Luego ganaron estados, bueno, Baja California, como recordamos, luego Chihuahua en 92, y el Bajío, bueno, significativamente Guanajuato, que podemos decir que el inicio fue la democracia con forceps que caracterizó al gobierno del presidente Carlos Salinas, pero tuvieron ya una masa electoral capaz de hacer ganar a Vicente Fox. El PRI va en sentido contrario, ha ido perdiendo gradualmente esa posibilidad. Todavía gobierna municipios, pero no se trata del número de municipios que gobierna, se trata de las concentraciones poblacionales y se trata también de reconocer algunos éxitos electorales que han habido en municipios gobernados por la oposición, significativamente por Morena, dentro de esta burbuja que se dio en 2018, y que finalmente el PRI ha logrado recuperar. Bueno, te pongo un ejemplo muy concreto para tratar de explicarme, ¿no? La elección de Durango no solo fue para la gubernatura, también fue a nivel municipal. Así es. Y en el municipio de donde era la candidata de Morena a la gubernatura, que ella había ganado bajo las siglas de Morena, ganó el PRI. O sea, sí es posible recuperar, pero en síntesis, primero hay que reconocer que hay que ir a la estructura básica. La estructura básica es el municipio. Y que es un trabajo que no se hace mágicamente para ningún partido, pero principalmente para el PRI. Entonces, tener la humildad. Hay que estar ahí. Tener la humildad de decir, tenemos que empezar, como decimos coloquialmente, a talachear. Y talachear en condiciones particularmente adversas, sí. Totalmente desconocidas para un partido que gobernó tantos años, que tenía la posibilidad de tocar la puerta de los funcionarios y se las abrían para hacer la gestión, que eso lo aprecian mucho las personas, las familias. Ahora está bien difícil. Tenemos que, en ese sentido, que reinventarnos, rearmarnos, volver o crear una mentalidad diferente, una mentalidad auténticamente opositora al gobierno en turno, pero sin perder de vista que tenemos un futuro que ofrecer, algo que decirle a la gente, oye, ve y vota por mí. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos el Seguro Social. Sí, qué bueno que hicimos el Seguro Social, pero ¿qué estamos ofreciendo para el presente y para el futuro inmediato?
Sí, porque Morena ha tenido la habilidad o la capacidad de absorber esta estructura priista. ¿Cómo detienes eso? O sea, no solo se trata de recuperar, al mismo tiempo tienes que, pues, que atrincherarte y defender las que te quedan. Pero fíjate que usas un verbo que no sé, atrincherarse. Justamente creo que parte de los problemas graves que tenemos ahorita es porque nos atrincheramos. De decir, defendemos el último reducto al costo que sea. No, hay que hacer las dos cosas, es que es lo más complicado. O sea, atacar y defender al mismo tiempo. Sí, porque atrincherar en el lenguaje priista tradicional es cerrarse, es decidir unilateralmente qué es lo mejor para el partido, quiénes son los mejores como candidatos, quiénes son los más seguros porque guardan una lealtad incondicional a quien está tomando las decisiones. Uh-huh. Y así no solamente no vamos a salir del problema, lo vamos No, a yo acrecentar. en otros términos. Sí, pero cierto, tenemos que defender lo que tenemos. A ver, Estado de México y Coahuila, ¿los tenemos? Sí. ¿Qué mostró Estado de México en el 2021? Que es posible recuperar espacios en la zona metropolitana, aún en el llamado cinturón azul, o incluso en el cinturón, bueno, ahora es guinda, antes era amarillo, guinda. Es posible hacerlo. Muy bien. Vamos a ver cuáles fueron las estrategias exitosas que desarrolló el priismo, el panismo, la alianza en los municipios recuperados, a tratar de encontrar las buenas prácticas y ver la posibilidad de replicarlas a nivel municipal. Las alianzas no son per se, no nos van a remediar el problema, pero yo estoy absolutamente clara que sin la alianza de 3 partidos, cuando menos estos 3, es muy difícil remontar o enfrentar a Morena, porque cualquiera de los 3 partidos tiene esa capacidad para hacer perder. Sí, a ver, déjame ponértelo así. Dices que no te gusta la palabra atrincherarse y explicas por qué, ¿no? Y entonces yo te digo, bueno, tienen que atacar y defenderse al mismo tiempo. En esa misma idea, el PRI tiene que mantenerse cuestionado, fuerte, rehacerse, reestructurarse, yo qué sé, y construir la alianza. O sea, tiene que hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Suena fácil, supongo que es complicadísimo. En las encuestas más recientes salen negativos muy importantes que tiene el PRIismo. Es algo que tiene que ir mejorando o sanando por ustedes, por el PRI mismo y por la alianza. ¿Cómo se hace eso? A ver, lo principal son los hechos. La única manera de sanar heridas, y cuando hablo de sanar heridas hablo de vicios, hablo de corrupciones, o sea, no evado esos temas. Uh-huh. Y los hechos son los buenos gobiernos. Uh-huh. Finalmente la gente lo que premia con su voto es cuando hay una buena gestión por parte de quien se va. No es garantía de triunfo. Tampoco. Uh-huh. Pero lo que sí es garantía es de fracaso cuando hay un mal gobierno, eso sí. Uh-huh. Pero lo premian. Por ejemplo, vuelvo a decir, el caso de Coahuila, que es un buen ejemplo de un buen gobierno que ha logrado desarrollo económico, mejor seguridad en una franja del norte del país donde la inseguridad, pues desgraciadamente ha sentado sus reales. Bueno, tiene una buena organización partidista que parte de la base, una movilización permanente, y han logrado, a pesar de la actuación opositora significativamente de Morena, pues han logrado buenos resultados electorales. Ahí tenemos buenas prácticas. Entonces, vemos también lo que te señalaba hace un momento del Estado de México y de la elección de 2021. Revisemos las buenas prácticas. Ahora, ¿por qué te digo que no estando en la alianza, el poder para hacer perder por parte del PAN, por parte del PRI, incluso del PRD, que es electoralmente la presencia menor, está muy presente? Veamos los resultados de la elección.
del domingo 5 de junio. ¿Qué hubiese sucedido si no hubiesen construido la alianza en Aguascalientes? ¿Hubiera ganado el PAN? Tal vez. O Más tal vez cerrado, no. seguro. Uh-huh. O tal vez no. Y ahora estaríamos lamentándonos de que si hubiese habido alianza con el 10% que se llevó el PRI, hubiera habido un triunfo para Acción Nacional. Lo mismo podemos hablar de Durango. Si el PAN y el PRI no se hubieran aliado, si hubieran presentado candidatos por separado, seguro que ganaba Morena. Entonces, por eso yo reitero, poder para hacer perder lo tienen. Ahora lo que tenemos que construir es el poder para hacer ganar. Ahora, en función de los partidos propiamente, en función del PAN y en función del PRI, ¿se necesitan para salvarse? ¿El PRI necesita al PAN o se puede salvar a sí mismo? ¿El PAN necesita al PRI para fortalecerse? A ver, mira, este asunto no es te necesito ineludiblemente o solo me puedo salvar solo. No. A ver, ineludiblemente yo diría que ninguno de los dos necesita al otro. Ineludiblemente. Si pensamos en el futuro de México, no solo en el futuro partidista, que es lo que parece que está sucediendo con Movimiento Ciudadano, entonces sí nos necesitamos. Porque el futuro inmediato de México, hablo de 2024, el futuro de un proyecto modernizador para México, que recupere dinámicas de desarrollo, no proyectos, sino dinámicas de desarrollo para el país, sobre todo desarrollo hacia la modernización, hacia la globalización, hacia las energías limpias, el compromiso serio con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Sí nos necesitamos para poder tener mejores condiciones de competencia electoral. Ahora, ¿bajo qué bases nos necesitamos? Yo lo entiendo, el PAN o los panistas históricos se pueden sentir tan incómodos como se sienten los priistas históricos con el PAN. O sea, somos partidos que nacieron justamente como adversarios históricos. El PAN nació para enfrentarse al Partido de la Revolución, o sea, al Estado de la Revolución. Pero ahorita no se trata solamente de eso, se trata de un proyecto compartido que es el que está por construirse, que no está claro, y ese proyecto compartido, luchar para que se vuelva gobierno en el 2024. Yo no veo otra posibilidad. O sea, el PAN solo, ¿a dónde va? Ya lo vimos en el 18. El PRI solo, también, pues lo vimos, aún con el Verde, que ahora, bueno, pues el Verde está con Morena, ¿no? Se acomodan siempre. Sí, o sea, es un partido con vocación gobernista. Exacto. Es lo que hay que tener claro. Correcto. Entonces, que para poder hacer una alianza electoral hay que sacrificar principios, me parece que no. O sea, ¿cómo entendemos la justicia social en el PRI? ¿Cómo la entienden en el PAN? ¿Cómo la entienden en el PRD? Yo creo que muchos elementos comunes, aunque uno se llame bien común, con nosotros se llama justicia social. ¿Cómo concebimos al Estado y la función del Estado o cómo concebimos a la sociedad? Yo, por ejemplo, estoy convencida de que este país en su modernización tiene que tener mucho más sociedad de la que tiene actualmente. Si ya en el 2018 había avances notables, que de pronto parece que entramos en un gran paréntesis, de pronto la sociedad aparece borrada de la actuación del gobierno, pero la sociedad ahí está, se está organizando. Bueno, ¿cómo la tomamos para ser parte también de un gran proyecto de modernización de México? Dulce María, finalmente da la impresión de que la oposición está un paso o dos o tres atrás, de que está varios pasos atrás. Vimos el evento, ¿no?, de unidad y de cohesión de Morena en el Estado de México
para el año que viene. Finalmente, los suyos, ahí están, ¿no? Ahí están en la calle. Están, no exactamente lo que decías, pero están en la calle. Están Bueno, dejándose ver. No solo ellos, están las estructuras de gobierno en la calle. Correcto, están desde abajo, ¿no? Hasta las Sí, sí, corcholatas en la calle. Entonces da esa impresión, ¿no? De que mientras están echándole la carne al asador, ¿no? Como se dice comúnmente, la oposición está en si el dirigente del PRI, en si no el dirigente del PRI, en muy atrás. No hay duda alguna. Estamos atrás. O sea, no, por ejemplo, Que no quepa duda. abrir el periódico del lunes y ver los reportajes sobre lo sucedido el día anterior, el domingo, en el Estado de México. ¿Qué crees que me recordó? Tú eres muy joven y no vas a tener memoria de ello posiblemente. La pasarela que construyó el PRI para resolver su candidatura presidencial en 1987, ¿eh? Que hubo una amplia pasarela, pasaron todos, y finalmente hubo la decisión del presidente que inclinó la balanza a favor de Carlos Salinas. Va a haber un momento en que tenga que ser uno de los que vimos ayer abrazaditos y muy contentos. Echándose porras. ¿Tiene la fortaleza el Movimiento de Regeneración Nacional para poder mantener la cohesión interna una vez que en las mejores expresiones de Luis Espota se den las palabras mayores del presidente López Obrador? Yo creo que eso está por verse. Ahora, la oposición no puede jugar sus cartas de a ver si se divide Morena. Sí, se están así, haciendo changuitos, ¿no? Sí, pero haremos todos los changuitos con todos los dedos de las manos y de los pies. Pero otra vez, si no está organizada la oposición, un poco va a servir. Pasarán de panzazo quien vaya a ser candidato o candidata de Morena, o alguno de los desprendimientos de Morena que sea candidato, pues del Verde o del Partido del Trabajo o del Movimiento Ciudadano, no sé. Sí, hay que hacer algo más que changuitos. Claro, los changuitos son indispensables. Dulce María, te agradezco muchísimo esta conversación para Latinos. Mucho gusto. Le agradezco siempre, siempre a ustedes. Yo aquí los espero sin falta la próxima semana. Que le vaya mientras muy, muy bien.